las personas que son migrantes, ¿no? Ya le había salido varios trabajitos y nunca escuché que digan, no, tengan esas ganas de supervivencia. ¿Y cómo negarse cuando el hambre y la desesperación gritan más fuerte que cualquier prejuicio? Cuando el vivir se convierte en sobrevivir. Los acompaña en la voz de Ana Cuevas en este podcast Territorio en Movimiento. En este episodio 1, de la marginalidad a la oportunidad. Bloque 1. Planteemos la dura realidad. ¿Te imaginas crecer sin acceso a la educación? Tener que aceptar cualquier trabajo sin contrato, sin seguridad, sin descanso, simplemente porque no hay otra opción? ¿Y qué pasa cuando incluso esas pocas oportunidades desaparecen? Cuando la necesidad es tan grande que se acepta trabajar solo por un plato de comida o un lugar donde dormir, sin recibir un solo peso a cambio. Esto no es una historia del pasado, es una realidad viva, cruda y cotidiana. Una que golpea fuerte en México y también en San Luis Potosí. La migración puede generar competencia por los empleos, lo que podría resultar en salarios más bajos o en la pérdida de empleos para los trabajadores locales, especialmente aquellos con menos capacitación. San Luis Potosí no solo es un estado de paso, es un territorio donde miles de personas migrantes, retornados, desplazados y también locales, luchan cada día por reinsertarse, por sobrevivir, por reconstruir una vida desde cero. Según datos del Instituto Nacional de Migración y organizaciones civiles, el número de personas migrantes en situación de calle ha aumentado notablemente en los últimos años. Muchos de ellos no encontraron el sueño americano y tampoco lo hallaron aquí. Hoy, en Territorio en Movimiento, exploramos estas historias. ¿San Luis Potosí está preparado para recibir permanentemente a migrantes? ¿Qué papel juega la reinserción social y económica en un estado como San Luis Potosí? ¿Los potosinos son desplazados de oportunidades laborales? Prepárate para un recorrido por la otra cara de la migración, donde los derechos humanos y la dignidad no deberían depender del lugar donde naciste ni de la suerte que tuviste. Bloque 2. Hablemos de estadísticas. Cada día es más común ver a los migrantes pedir una moneda, ya sea en los cruceros, camiones, puestos de comida, para poder comer. Y las calles del centro histórico se han vuelto su nuevo hogar. En los últimos años, San Luis Potosí ha experimentado un notable incremento en la presencia de personas en situación de calle, fenómeno que es estrechamente vinculado al aumento del flujo migratorio en la región. Según datos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, aproximadamente el 60% de las personas en situación de calle en la entidad son migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, Cuba y Haití. La Casa del Migrante de San Luis Potosí, con capacidad para albergar a 250 personas, ha rebasado sus límites en múltiples ocasiones, llegando a atender hasta 500 personas en un solo día. Y ante la falta de este espacio, muchas personas se han visto obligadas a dormir en las calles o en espacios públicos, expuestas no solo a condiciones climáticas extremas, sino también a diversas formas de violencia o inseguridad. Durante el 2023, se registró el paso de aproximadamente 294.725 migrantes por el estado de San Luis Potosí, provenientes principalmente de países como Venezuela, Honduras, Guatemala y Cuba. Sin embargo, este flujo migratorio constante ha generado una presión significativa sobre los recursos públicos, ya sea en albergues como en servicios de salud y asistencia social.
Estos datos evidencian la urgencia de políticas públicas que respondan de manera integral al fenómeno migratorio, que no solo garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, sino que también fomenten su inclusión social y económica, en beneficio tanto como ellos como la comunidad potosina. Bloque 3. ¿San Luis Potosí está preparado para albergar migrantes de manera permanente? Es importante que mencionemos que San Luis está preparado para brindar asistencia humanitaria a las personas repatriadas y apoyar a quienes buscan establecerse en la entidad. En coordinación con el gobierno federal, se han garantizado recursos, empleos y programas de integración para atender a la población migrante como Apoyo humanitario. que este ofrece asistencia inmediata a las personas migrantes que transitan por el estado en su camino de regreso o a su país de origen. apoyo económico, Este se ha destinado un fondo de 600,000 pesos y se han asegurado 2,200 empleos para migrantes deportados que decidan establecerse en la entidad. Sin embargo, cabe recalcar que en este apoyo económico se requieren ciertos requisitos a los cuales muchos no tienen acceso. Incluso se llegan a pedir avales para poder darles este beneficio. Apoyo a la integración. Este promueve una inclusión social y laboral de los migrantes, les brinda acompañamiento y oportunidades para integrarse a una vida comunitaria. Albergue permanente. El estado de San Luis Potosí cuenta con un albergue de atención continua para recibir a las personas migrantes que requieran un alojamiento temporal. Tarjeta del bienestar paisano. A los migrantes deportados se les entrega una tarjeta con 2,000 pesos para apoyar sus gastos de traslado hacia sus comunidades de origen. Con estas acciones, San Luis Potosí reafirma su compromiso de ser una entidad solidaria y preparada para brindar Apoyo humanitario. económico y social a quienes lo necesiten. El Estado se posiciona como un lugar de tránsito y una opción viable para quienes decidan rehacer su vida en México. Suena factible y como una solución estos programas que te menciono, pero ¿en realidad han funcionado? Porque a pesar de que te presento todo este plan de acciones, nadie habla del tema. En zonas donde ya hay escasez de empleo y servicios públicos limitados, la llegada de más personas sin una estructura de apoyo puede sobrecargar al sistema, generando incomodidad o temor en la población local. Bloque 4. Riesgos y desafíos. Los problemas que se manifiestan en el campo laboral son tan diversos como profundos. Hoy los espacios de empleo son cada vez más reducidos y quienes logran insertarse, ya sea en la población local o migrante, lo hacen en un entorno de competencia constante. El empleador se encuentra ante un abanico de candidatos, muchos de ellos con altas acreditaciones, dispuestos a trabajar más horas por el mismo salario. Son personas que han aprendido a adaptarse a la exigencia del sistema, incluso a costa de su propio bienestar. Este punto de tensión revela una verdad incómoda pero urgente. Si no se articulan políticas laborales y sociales adecuadas, tanto la población migrante como la local terminan siendo víctimas de un modelo que los enfrenta entre sí, en lugar de integrarlos. Porque cuando se les da la oportunidad, los migrantes no son una carga, se convierten en motores económicos. Pero también es cierto que la reinserción laboral y social se ve obstaculizada cuando los empleadores abusan de la necesidad. Es mucho más fácil para ellos pagar sueldos de 100 pesos a 150 por jornadas de 12 horas, porque saben que los migrantes no se negarían a aceptar cualquier empleo. Mientras tanto, la población local, con más arraigo o expectativa mínima de la dignidad laboral, difícilmente aceptará esas condiciones. Esto no es un dato abstracto. Basta caminar por los mercados de San Luis Potosí, como el Mercado Bicentenario, y hablar con algunos de los migrantes que ahí trabajan. Todos coinciden.
El sueldo es bajo, pero la necesidad pesa más. Pues el sueldo es bajo, señorita, pero la necesidad es más. Esta realidad trasciende de lo económico. La problemática se manifiesta también en lo territorial. Muchos migrantes internacionales quedan estancados en San Luis Potosí, no solo por elección, sino por falta de recursos económicos y el desconocimiento de rutas y de apoyos institucionales. Esto los empuja a zonas marginalizadas y muchas veces a vivir en la calle o en las llamadas colonias paracaidistas. Pongamos en contexto. En México se distinguen dos formas de habitación precaria entre la población de bajos recursos, como las ciudades perdidas y las colonias paracaidistas. Las primeras predominan en el centro de las ciudades, marcadas por el hacinamiento y sin esperanza de mejora estructural, como podrían ser las casas de cartón, casas de madera que a veces encontramos en lotes baldíos. Las colonias paracaidistas, en cambio, se forman en las periferias a través de ocupaciones irregulares. Con el tiempo, ya cuando estas ocupaciones se legalizan, las viviendas mejoran mediante autoconstrucción y, en algunos casos, gracias a la intervención del gobierno. Pero no olvidemos que estas ciudades perdidas y las colonias paracaidistas vienen siendo integradas y forman una comunidad de personas que se encuentran en situación de calle y muchas veces representan una parte de los migrantes. En San Luis Potosí, varias zonas como el Saucito, la Ponciano Arriaga y áreas alrededor del periférico han sido ocupadas bajo esta dinámica. Ahí, los migrantes llegan con lo opuesto, levantan casas de cartón y con los años y mucho esfuerzo transforman esos espacios en hogares permanentes. Este fenómeno plantea preguntas clave. ¿Quién tiene derecho a la tierra? ¿Cómo se articula una ciudad incluyente y funcional frente al crecimiento no planificado? ¿Qué papel juega el Estado para evitar que la marginalidad se cronifique? La migración no es solo cuestión de tránsito o papeles. Es una cuestión de trabajo, territorio y dignidad. Si no queremos que el tejido social se rompa, necesitamos dejar de mirar al migrante como un enemigo y empezar a verlo como un espejo, porque en el fondo lo que se pone en el juego no es solo su futuro, sino el de todos. El problema no son los migrantes. El verdadero desafío está en que el Estado mexicano y particularmente San Luis Potosí no está preparado ni siquiera para brindar apoyo suficiente a su propia población. Mucho menos podríamos esperar que lo haga con quienes vienen de fuera en busca de un refugio, empleo o futuro. Cuando se contrata, transporta o emplea a trabajadores migratorios al margen de la ley, sus derechos y libertades fundamentales se ponen en grave riesgo. En muchos países en desarrollo, la pobreza, el desempleo y el subempleo crean un terreno fértil para la explotación. Algunos empleadores y agentes sin escrúpulos se aprovechan de esta situación, convirtiendo el traslado de trabajadores en un negocio casi delictivo. En estas condiciones, el migrante queda desprovisto de protección jurídica y social. Su vulnerabilidad lo convierte en una presa fácil para la explotación. Está a merced de empleadores abusivos y se ve obligado a aceptar trabajos precarios en condiciones inhumanas. En el peor de los casos, su realidad se parece más a la esclavitud moderna y no acude a la justicia. Ahora replanteamos, ¿es buena o mala la migración para la economía? No hay una respuesta simple. Los argumentos son complejos y dependen de muchos factores, pero una cosa es clara. La migración no solo es un fenómeno económico, sino humano. Está impulsada por causas profundas como la violencia, la falta de empleo o la persecución. Por ejemplo, el 51% de las personas que ingresan a México lo hacen huyendo de la violencia y el 72% de los migrantes haitianos
señalan que la escasez de empleo como su principal motivo para migrar. San Luis Potosí no está preparado para albergar de forma permanente a migrantes. No existen las estructuras adecuadas ni políticas públicas suficientes para responder a este fenómeno de manera humanitaria y eficaz. Es urgente atender esta realidad desde una visión integral, porque los migrantes no son cifras, son personas que están huyendo de los contextos difíciles, que tienen derecho a buscar una vida mejor y como todos merecen dignidad, seguridad y respeto. La migración no es un problema que se resuelve ignorándolo. Es un desafío que nos convoca a reflexionar como sociedad y a actuar con empatía, responsabilidad y visión de futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces en Tránsito. Si te pareció valioso, compártelo y ayúdanos a hacer visible lo invisible. Nos escucharemos en la próxima entrega en este Territorio en Movimiento. Yo fui Ana Cuevas y nos escuchamos en la próxima.